Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Están, iglesia? Espero que muy bien, a pesar de estos cambios de clima tan bruscos, tan severos. Parece ser que nos cayó de sorpresa, pero bendito sea el Señor, estamos aquí por su gracia y porque Él es digno. Y antes de comenzar, voy a elevar una oración. Te pido que inclines tu rostro. Bendito Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos redarguye, que nos instruye, pero sobre todo, Señor, que nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, que nos da esa esperanza, esa fe, esa gracia, esa misericordia, la cual necesitamos todos aquellos que hemos sido redimidos por su sangre. Gracias, bendito Dios, porque tú has puesto a tu Hijo Jesucristo como nuestro baluarte, como nuestra propiciación, como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Gracias, Dios mío, por tu favor inmerecido, por tu ayuda oportuna, Señor, por traernos, Señor, de la oscuridad de nuestra mente a tu luz admirable. Gracias, bendito Dios, ayúdanos en este día, Señor, a entender, a comprender y a poner en práctica, Señor, tu palabra, lo que aquí, Señor, se expondrá. Ayúdame a mí, Señor, que sea tu palabra y que tú seas honrado y glorificado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Habacuc. ¿Dónde está? Bueno, te voy a hacer como me hacen en el centro de rehabilitación, ¿no? Donde voy a compartir. Ellos se basan en las páginas, pero no creo que tengas tú la misma Biblia, así que no te voy a aplicar esa. Habacuc está después de Nahum. En el Antiguo Testamento es considerado un libro de los profetas menores. Cuando estés ahí puedes decir amén. Amén. Hace tiempo yo tenía, pues en cierta manera al principio, curiosidad, porque muchas veces este tipo de libros los dejamos a un lado, ¿sí? Son pequeños, ¿qué me pueden enseñar? Es del Antiguo Testamento, pero cuando los lees, cuando profundizas, cuando te sumerges en las riquezas de estos libros, te quedas asombrado. Te quedas, ahora sí como lo vamos a ver más adelante, igual que este profeta Habacuc, te quedas perplejo por la riqueza espiritual que hay en este libro, ¿sí? Anteriormente habíamos visto el libro de Ageo, ¿sí? Y a la medida que vamos a ir leyendo este libro de Habacuc, vamos a estar viendo el capítulo 1 este día solamente, pero te vas a dar cuenta que en Ageo vimos el después de. El después de qué? De la ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabra. Bueno, del cautiverio de Babilonia, del cautiverio del pueblo de Judá al pueblo de Babilonia, ¿no? Y aquí, en este relato, es antes de, ¿sí? Es antes de, y vas a ver mucha diferencia. Posiblemente veamos la diferente actitud, pero vamos a darle lectura y ahorita empezamos. Habacuc capítulo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia?
Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán, ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en su malla, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Por lo regular, un profeta de Dios trae un mensaje de Dios, ¿verdad? Trae un mensaje de Dios. Si leemos todo el libro de Habacuc, vemos que es una conversación. Es una conversación del profeta con Dios. O sea, no es el mensaje de Dios hacia el pueblo, es el profeta quejándose del pueblo en la presencia de Dios. Este libro toma su nombre del mismo autor, Habacuc, y probablemente significa uno que abraza. Que se vuelve apropiado este nombre. Cuando ya veamos el final del libro te das cuenta el por qué puede que signifique uno que abraza. Porque este profeta en su circunstancia termina, voy a adelantar un poquito, termina abrazado de Dios, confiando en Dios de que los planes de Dios son perfectos. Ahora bien, como son nombrados los caldeos, suponemos entonces que este relato sugiere una fecha a los finales del siglo VII, entre el año 600 al 700. Poco antes de que Nabucodonosor comenzara su marcha militar a través de Nínive, estamos viendo una nación que todavía no es una nación poderosa, que todavía no es esa nación que las otras naciones le temían. Era una nación común y corriente, que no tenía ese poder, que no era como los egipcios, pero que se estaba escuchando de ella. Se escuchaba de ella, y este profeta conocía de esa nación que empezaba a avanzar y empezaba a conquistar naciones. En este tiempo ya había muerto el rey Josías, y las reformas a la ley que él había
puesto, o sea, que él había traído la ley de vuelta al pueblo, pues otra vez se pierde a la muerte de este rey, del rey Josías. Y entonces viene aquí Habacuc a quejarse del pueblo, a quejarse de la situación. Y aquí nos está dando una referencia que él se está quejando de la violencia que hay en el pueblo. También esto mismo le sucedió a Israel con los asirios. Israel había sido cautivo por los asirios y ahora le tocaba el turno a Judá. Y podemos entender esto, que cuando Dios manda un juicio, por lo regular siempre usa a otra nación para traer juicio a las naciones, para que el pueblo entienda y que voltee hacia Dios, que se arrepienta de su mal camino. Y aquí en el relato no está hablando de violencia, no se están peleando, no hay guerras entre sí, sino es una violencia ¿de qué? De un carácter pecaminoso de todo el pueblo de Judá, que estaban siendo permisivos, estaban dejando de nueva cuenta la ley de Dios y se estaban entregando a sus pecados. Eso era lo que estaba viendo el profeta. Estaba viendo violencia, o sea, estaban desenfrenados de aquella corrupción. El profeta Habacuc se encuentra en confusión al ver tanta maldad a su alrededor. Está preocupado porque no ve que Dios actúe, y lo veremos a continuación. Queja del profeta Habacuc por la injusticia. Versículos del 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc posiblemente tenía días clamando a Dios. ¿Por qué? Porque notamos en el verso 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? O sea, ya había ido varias veces a Dios, ya había consultado a Dios muchas veces y no encontraba respuesta. Decía, está pasando algo raro. Tal vez decía, por lo regular me contesta, pero esta vez le extrañó el silencio de Dios en esta situación del pueblo que se estaba desenfrenando. Es una queja. Este profeta va a la presencia de Dios y presenta su queja. No le parece justo que esté viendo él la maldad a todo lo que da. Y por lo regular, también nosotros hemos hecho ese tipo de acercamiento con Dios. Vamos a Dios simplemente a presentar nuestras quejas en oración. Le pedimos, usamos todo nuestro gran repertorio de oraciones adornadas. Cuando vemos una causa que no es justa, nos indignamos, así como el profeta Habacuc, y de inmediato queremos que Dios actúe. Anteponemos nuestras causas. Le hacemos creer a Dios que también es su causa, que Él debe ser el primero en molestarse. Veamos el versículo 3.
¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Están delante de mí y pleito y contienda se levantan. No te sientas avergonzado. Todos hemos hecho tal cosa también. Vamos a Dios en oración y en ocasiones con causas aparentemente justas. Nos duele, nos irrita y más si hiere nuestra fe. Lo hemos hecho. Creo que todo cristiano, cuando ve alguna situación difícil, se ha ido a Dios y ha presentado su queja. Pero debemos de preguntarnos, ¿esa queja honra a Dios? ¿Es lo que Dios quiere, que yo venga a su presencia y yo abra mi boca para simplemente quejarme? Veamos el Salmo 37. Versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Versículo 2. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera su camino, por el hombre que hace maldades. Y el Salmo 19, el salmista dice en el verso 121, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por tu palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y aún en eso, vamos a Dios creyendo que nosotros somos muy solemnes. Vamos con esa intención solemne a Dios, con nuestras oraciones muy adornadas, ¿no? Vamos y entendemos que tenemos que orar y oramos por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros jefes, por el gobierno mismo. Pero dentro de nuestro corazón hay otra intención. Hay otra intención. Vamos para que Dios los cambie, vamos a Dios para que Él haga la obra, pero nosotros no deseamos eso. Prácticamente estamos deseando que a nuestro vecino, que a nuestros amigos, a nuestros familiares y hasta el mismo gobierno le caiga un rayo. Por cómo se comportan, por cómo son, por cómo actúan. No tenemos esa misericordia que Dios ha puesto, que Dios nos ha enseñado. Vamos a Dios simplemente a quejarnos porque algo no nos parece. Y por eso el profeta en el verso 4 dice esto. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí el profeta hace referencia que el pueblo de Judá ha dejado a un lado la ley de Dios. El pueblo ha dejado la ley de Dios. Por eso él está, por lo cual la ley es debilitada. No sale juicio. Nadie merece, nadie recibe castigo. No hay justicia. No hay justicia. No se ve, no se ve tu mano, Señor, podría estar diciendo el profeta.
este pueblo estaba siendo prácticamente igual que las demás naciones, echando abajo todo lo que hizo el rey Josías en vida, trayendo de nuevo la ley para que este pueblo pudiese ser digno y diera honra a Dios siguiendo su santa palabra. Pero no fue así. La dejaron a un lado nuevamente. Y entonces el profeta, por eso es la extrañeza de que Dios no le contesta, de que Dios no está haciendo algo. Él está viendo, oye, Dios, están pisoteando tu palabra. Dios, están corrompiendo tu ley. Pero lo que aparentemente el profeta desconocía era el plan perfecto de Dios para esa nación. ¿Se te hace familiar esta situación en la actualidad? La palabra de Dios es despreciada, es desvalorizada, se les hace anticuada. Lo más lamentable es que hasta dentro de la iglesia misma, no estamos confiando en la palabra de Dios. El mundo lo podemos entender. Ellos no aceptan la palabra de Dios. Y no sé, pero cayó como anillo al dedo un documental que miré. Y estaban hablando sobre las culturas antiguas, los escritos antiguos, de personas y que no sabemos quién las escribió, pero es una maravilla. Hay, por ejemplo, una escultura, no sé cómo ponerle, un monolito en el estado de Georgia, donde hay escritos en todos los idiomas y parece ser algo, dicen que es algo apocalíptico, es un mensaje de moralidad, y a ese sí le prestan atención. Y a la palabra la desechan la palabra. Dios no dejó su palabra para hacer tapete. Dios dejó su palabra para que seamos alimentados espiritualmente, para conocerle, para confrontar nuestro pecado, para conocer a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Para eso es la ley. Para eso es la ley de Dios, y lo estábamos viendo en la escuela dominical. La ley sirve para que tú sepas que lo que es pecado. Para eso es. Porque dice, no sabían que robar era malo, hasta que en la ley decía, no robarás. No robarás, no matarás. No jurarás en vano, no usarás el nombre de Dios en vano. Veamos el segundo punto. La respuesta de Dios deja a Habacuc perplejo. Ya vimos tremenda situación. El profeta está preocupadísimo, está viendo que el pueblo está en declive. Y escucha entonces la respuesta de Dios. Versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá a
atribuyendo su fuerza a su Dios. La respuesta de Dios no solamente es para Habacuc, la respuesta de Dios es para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque en el verso 5 dice, mirad y ved y asombraos. Asombraos, todo el pueblo, asómbrate. Esto lo hace para que Judá y también el profeta se pongan atentos del actuar de Dios en ese momento. De que Dios va a actuar grande y que se preparen porque va a llegar ese día grande y temible. Grande y temible será ese día. Ninguna nación se levanta por sí misma. Ninguna. Vemos en la historia grandes civilizaciones. Todas con mucho poder. Miramos, por ejemplo, el mejor ejemplo que podemos tener es los egipcios. La tecnología que tenían. Los caldeos más adelante. Otras naciones, no sé, ¿verdad? Los griegos, por ejemplo, con toda su cultura, con todo su pensamiento, con toda su filosofía, ¿sí? Otras culturas, la nuestra, con todas esas pirámides y con todo ese mover astronómico, ¿no? La agricultura, todo eso. Pero ¿quién los levanta? ¿Quién les da ese poder? ¿Quién les permite florecer? Es Dios. Es Dios quien permite que estas naciones tengan esas primicias. Que Dios es el precursor de todas las cosas. Y aún, lo que sí quiero quedar claro, Dios no pone en el corazón de esas naciones el aniquilar, el matar, el destruir. Él usa ya la naturaleza propia de esa nación y simplemente como la espuma. Les da oportunidad, les da oportunidad. Dios levanta a los caldeos para disciplinar al pueblo de Judá. Habacuc posiblemente esperaba lo que muchos de nosotros esperamos: avivamiento. Avivamiento. El profeta Habacuc posiblemente esperaba un avivamiento. Decía, no, Señor, mira a tu pueblo. Hazle como le hacías antes. Que tu presencia se sienta. Que hagamos una fiesta. Ven a habitar entre nosotros nuevamente. Hagamos la fiesta de los tabernáculos. Pero Dios no iba a hacer eso. Dios iba a traer juicio a esta nación por medio de una nación impía. Y es lo que el profeta se queda, oye, no puede ser posible que tú, que eres santo, que no estás frente a la maldad, que no la soportas, puedas tú usar a esta nación para hacernos daño, para que entremos en disciplina. Muchas veces nosotros eso es lo que queremos también. Queremos avivamiento. Queremos que todos entiendan el Evangelio. Queremos que todas las iglesias se unan en una sola y que podamos vivir en paz. Pero lamentablemente no es así. Lamentablemente no existe eso. ¿Dios ha hecho avivamientos? Sí, sí los ha hecho. Dice que todos los días Él trae a las personas a la salvación. Todos los días hay un avivamiento, todos los días hay una persona que ha creído y ha nacido de nuevo. Pero estamos acostumbrados o nos han enseñado que se hace en masa, en puños. Y no es así. Lo que merecemos en verdad hoy, como la iglesia de Dios, es un juicio. Para que podamos entrar y entender quién es Dios en verdad. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es simplemente alguien que concede deseos? ¿Es simplemente alguien el cual siempre va a estar a favor de lo que haces?
No, debe de ser al revés. Nosotros debemos de someternos a Dios. Y otra vez, Dios es tan soberano que usó el tema de la escuela dominical para entrar en este gran tema, y lo vamos a ver más adelante, de qué es la fe. ¿Qué es la fe de un cristiano? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de vivir en tu vida? Los caldeos, una nación que va incrementando su poder cada vez, su carácter es como unos lobos cautivos que no han comido en días y son soltados. Tienen hambre de poder, de conquista, se embriagan de logros y su poder viene a ser su Dios. Imagínate la oportunidad tan grande de esta nación. La vio enfrente de él y dijo: adelante, estamos teniendo éxito y vamos por esta nación, por esta otra. ¿Quién nos falta? Ah, Judá. Y allá van. ¿Cómo van? Apresurosos, como águilas, como lobos, buscando qué devorar, qué destruir. Y como dice aquí, terrapien, que si no me equivoco, para decir el arquitecto, es aplanar, emparejar, dejar plano, exterminar por completo. ¿Qué responderemos a eso? Tú y yo, iglesia. ¿Qué responderemos a eso? ¿Acaso iremos delante de Dios y lo persuadiremos? Oh, no, Señor, no lo hagas. Hay otras maneras, mira. Tenemos un Dios soberano, con una autoridad y un poder inimaginables. ¿Cómo podríamos dar consejo a Él? ¿Acaso Él se puede equivocar? ¿Tienes ese pensamiento en tu corazón? ¿Acaso crees, iglesia, que Dios se puede equivocar? Que toma malas decisiones. Mira lo que dice Romanos 11, versos 33 al 36. El apóstol Pablo escribe estas palabras: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y para él, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria de los siglos. Amén. Amén. Pensé que iba a batallar con estos brackets. Me los apretaron la semana pasada y pensé que iba a chiflar o me iba a ir raro, pero no, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí. Ok, llegamos. Dios es dueño del mundo, en el cual posan nuestros pies. Él es el dueño, Él es el autor, Él es el creador. Por pura gracia es que Dios nos ha otorgado al dar a su Hijo como el mayor acto de amor hacia la humanidad. Este Dios, dueño de todas las cosas, te ha amado por sobre todas las cosas y ha entregado lo más hermoso y precioso que tiene, a su Hijo, para que tú puedas ser salvo, para que tú encuentres redención, para que tú vuelvas a encontrar tu lugar en Dios, para que vuelvas a confiar en Dios. En la humanidad no tanto. Confía en Dios. Hay que confiar en Dios a pesar de los métodos o situaciones o circunstancias que Él use.
Todos nosotros hemos vivido pérdidas. Y nos hemos preguntado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya no está? ¿Por qué ya no está aquí? Aprendamos a estar confiando y que estemos viviendo este amor que para el mundo es una tontería, pero para ti y para mí, para todos aquellos que vivimos dentro del sufrimiento, que vivimos por Él y para Él, aún en circunstancias difíciles, sabemos que Él hará, Él obrará para su gloria y para su honra, y tú y yo seremos beneficiados de ello. ¿Qué importa? Dice la palabra de Dios, ¿qué importa que tomen mi cuerpo? ¿Qué importa que me dejen sin casa? ¿Qué importa si no tengo nada? Pero si lo tengo a Él, lo tenemos todo. Lo tienes todo, lo tenemos todo. No somos capaces de entender el actuar de Dios. Lo que sí sabemos es que Él nos amó primero. Y demos gracias por la disciplina que muchas veces es necesaria. ¿Para qué? Para que regresemos al camino. Dale gracias a Dios que te hace volver. Porque hay muchos que no regresan. Que aparentemente tenían una vida de piedad. Aparentemente gozaban, y lo dice Hebreos, gozaban de beneficios espirituales. ¿Y qué hicieron? Abandonaron, se alejaron. Ruégale a Dios nunca estar en esa posición. Ruégale a Dios nunca estar en ese momento, porque ha de ser lo más terrible que le ha de suceder a alguien que ha conocido a Dios. Estar sin Dios. Y es por eso esta preocupación de este profeta. No sabía qué le iba a deparar. ¿Sabes por qué? Porque conocía, tal vez a lo lejos, tal vez lo escuchó, tal vez sí tenía nociones de quién eran estos caldeos. Y mira, en la tercera parte, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío, el más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como los reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Paseará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Aquí estamos viendo que el profeta ya está entendiendo que vamos a entrar en una disciplina. Pero los caldeos, Señor, los caldeos, ¿en verdad serán ellos quienes nos vayan a traer disciplina? Mira cómo son, mira lo que hacen, mira lo que hacen. Y entonces el profeta se apega al carácter de Dios, se aferra al carácter de Dios. Por eso le dicen en el 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Eres santo, no lo hagas, esa nación no.
Esa nación no, esa nación es impía, es cruel, es despiadada. No, con ellos no lo hagas. Posiblemente hasta el profeta Habacuc se acordó, no sé, vuélvenos a traer a los egipcios, no sé. Pero estos no. Por favor, no. Aún así, él sigue en su perplejidad con la manera de actuar de Dios al usar a los caldeos. El profeta quiere asegurarse que solamente será eso, una disciplina. Que no, el pueblo no va a ser aniquilado o matado, que no van a desaparecer, sino que simplemente es una reprensión. Y quiere asegurarse que es solo eso. Y por eso después le dice, oh roca, reconociendo que Dios es inamovible y que todo lo que Él se proponga, que todo lo que se proponga a Él, lo hará. ¿Me estás diciendo que solamente es reprensión? Ok, está bien. El profeta acepta la reprensión, pero no acepta el objeto de esta. Los caldeos, pueblo vil y despiadado, donde su fama se hace más grande cada vez. Los caldeos tenían una técnica para recoger a esclavos, para juntarlos, para que no se les escaparan. No, pensaban en todo. Por eso dice aquí como peces. Agarraban un garfio y lo clavaban en el labio. Que a mí me duele con los brackets, ahora imagínate atravesado un fierro entre el cachete y ese trae tal vez una cadena y enganchado hacia el otro y así los traían jalando. Puedo imaginarme, por ejemplo, cuando ya ahora sí ya están en Babilonia y dice Nabucodonosor, tráiganme a los príncipes, tráiganme a la gente de valor. Yo no puedo imaginar cómo haya sido que se los hayan traído a Daniel y a sus amigos, así, como esclavo. Los métodos que usaban los caldeos eran atroces. Todos aquellos que eran cautivos, se les colocaba ese anzuelo en el labio, entrelazaban entre sí a los presos de esa manera. Por ello la descripción de Habacuc de compararlos con alguien que sale de pesca muy temprano, con una confianza de que tendrá mucho éxito. ¿Tú has ido de pesca? Yo pocas veces. Y he pescado también pocas veces. Pero cuando vas a ese lugar te emociona porque hay una persona que está más emocionada que tú. Oh, sí, ahorita, mira, que ahorita van a salir y echa la caña o la red. Siempre estaba leyendo este pasaje y me acordé mucho del hermano Fernando, que le encanta la pesca, ¿no? Y lo veo como nos describe y esto y aquello. Y así están estos caldeos, así, como pescadores, que se levantan de la mañana y saben que al entrar en el océano o entrar en algún río van a encontrar peces para pescar. Con esa actitud iban los caldeos por Judá, con esa actitud. Por ello Habacuc quiere persuadir a Dios, hasta utiliza una ilustración de que harán actos de idolatría y honrarán a su red y a su malla. Le darán gracias, no a Dios, le dan gracias a objetos, a su malla, a su red, a su poder. Dice que su poder es su Dios. No es el Dios del pueblo de Judá, no es el Dios todopoderoso, el Dios de estos caldeos. Son sus pertenencias, es su poder, su propio poder.
Son ellos mismos su propio Dios. Iglesia, ¿en qué has invertido tu tiempo de oración? ¿Solo llegan a los oídos de Dios tus quejas, tus molestias, tu desagrado? ¿Te cansaste de orar? ¿Dios no te responde? Ejercítate en la gracia y en la piedad. Sé paciente en medio de las pruebas. Dirígete a Dios sabiendo que estás hablando con el gran soberano, Rey eterno. Seamos agradecidos y aprendamos a esperar en Dios. Él es justo. Pronto dará su pago a aquellos que hacen iniquidad y se regodean de la injusticia. Muchas son las cosas que no podemos controlar. El Señor Jesucristo nos ama tanto que nos pide que vayamos a Él, que descansemos en Él, que confiemos en Él. Iglesia, confía en el Señor Jesucristo. Y termino con este salmo. Salmo 112, del 6 al 8. El justo será siempre recordado. Ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro. No tendrá temor y al final verá derrotados a sus adversarios. ¿Te preocupa la situación de este país? ¿Te preocupa el avance de LGT y muchas letras? Confía en el Señor, confía en Dios. Pon tu fe en el lugar correcto. Y el lugar correcto es en Dios, en Cristo, en tu Salvador, en tu Señor. No en lo que te rodea. Pon tu fe en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ver. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta gran oportunidad, Señor, de saber que eres soberano sobre todas las cosas, que tú tienes el control de todo, hasta de las situaciones malas, aquello, Señor, que no podemos controlar, aquello, Señor, que no podemos tener injerencia, tú tienes el control. Pero nos anima, Señor, a orar, a interceder, a desearle el bien a todos, a orar por nuestra nación, a orar, Señor, por nuestro prójimo, a orar por nuestros familiares, por nuestros jefes, a orar por nuestros hermanos en la iglesia, a orar por nuestros líderes, a orar por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros maestros. Gracias, bendito Dios, por esta gran oportunidad y este gran privilegio, Señor, de acercarnos a ti confiadamente. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra fe en ti. Ayúdanos a vivir en ello. Ayúdanos, Señor, cada día de nuestra vida, que podamos crecer en tu conocimiento, que podamos entregarnos más, que podamos despojarnos más, Señor. Ayúdanos, Señor, con nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, con nuestro pecado. Bendice nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque nos has sustentado hasta el día de hoy, porque no nos ha faltado nada. Tenemos vida y la tenemos en abundancia en Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre. Gracias por esta oportunidad de estar hoy aquí reunidos, dándote gloria y dándote honra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.